Buenos días, hoy 28 de diciembre del año 2025, último domingo de este año, vamos a iniciar nuestra escuela dominical, cuando en su momento tenemos el título, Cuando tus provisiones no son suficientes o se quedan cortas. Es la sesión 4 del material de Livewire para adultos de la Convención Bautista del Sur. Entonces, no piensen que es lo que yo digo, sino lo que corresponde a la denominación bautista, pero que tiene ámbitos interdenominacionales. Muy bien, vamos a comenzar. Primeramente, con lo que es la sesión, la aplicación para la vida. Vamos a ver, moverle aquí. Y vamos a ver los posts. Ahorita lo vemos. Dice, Steve Callahan sobrevivió durante 66 días en el Océano Atlántico después de que su velero se hundió. Se las arregló para escapar en un bote salvavidas y sobrevivió mar adentro, atrapando peces con una lanza, bebiendo agua de lluvia y usando el escaso equipo que pudo rescatar del naufragio. Juliana Kopech, de 17 años, fue la única sobreviviente cuando un avión se estrelló en la selva amazónica. Juliana caminó por la selva durante 11 días, lidiando con animales salvajes, insectos y el hambre. Estas personas supieron lo que es la desesperación por sobrevivir cuando las provisiones no alcanzan. Hay que ser un tipo especial de persona con fuerte instinto y una voluntad de supervivencia a prueba de todo, para sobrevivir en medio de la naturaleza solos, llenos de incertidumbre. Alguien menos tenaz se hubiera rendido ante la destrucción segura, pero ellos dos continuaron luchando, aferrándose a la esperanza con perseverancia. Si volvemos atrás unos miles de años, encontramos un fiel profeta de Dios que atravesó amenazas, una sequía ordenada por Dios y circunstancias devastadoras. Este profeta irrumpió en la escena bíblica tan repentinamente como se despidió, en una carroza de fuego. Su nombre era Elías, según recordando mucho tiempo después de su desaparición. El primer capítulo de su historia nos muestra una imagen de cómo podemos confiar en Dios cuando las provisiones no son suficientes. Este es un tema que a muchos quizás en estos momentos de incertidumbre en el mundo les va a servir, porque demuestra que Dios, a fin de cuentas, tiene el control de todo lo que pasa. En los posts que vimos del lado izquierdo es la portada de en su momento del material que utilizamos y vemos cómo se agolpan las provisiones, pero en una situación difícil, aún ellas no van a ser suficientes. Y del lado derecho vemos cómo las provisiones las necesitamos hacer florecer para poder sortear tiempos difíciles. Muy bien, vamos a ver la parte bíblica. Primera de Reyes 17 del 5 al 7. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Dios le había dicho que se fuera de donde estaba y se fuera al río Jordán. Dice aquí al este del Jordán. Tenemos un pequeño problema. El Jordán es todo esto. La parte este sería esta. Y aquí hay una infinidad de afluentes. Realmente no sabemos a cuál de ellos se refiera. Por lo cual, pues simplemente queda como un aspecto bíblico. Es más, dice después, más adelante,
que el arroyo se secó, lo que entraña que desapareció. Entonces va a ser muy difícil poder decir dónde estaba el profeta Elías. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Y eso es un milagro, porque ¿cómo es posible que el cuervo le dé de comer? La viuda de Zarepa. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Aquí vemos en su momento al profeta Elías viendo cómo los cuervos le traían en la mañana y en la tarde de comer. Me van a decir, es que eso no es posible. Efectivamente, humanamente no es posible, porque los cuervos no son nada amigables. Sin embargo, la palabra nos dice que así lo hicieron por orden de Dios. Contexto. Vamos a ver ahora el contexto. El primero, cuervos. En el Diccionario Enciclopédico de Animales y Plantas de la Biblia de Antonio Cruz, editorial CLIE, nos dice que la Biblia se refiere a los cuervos con la palabra hebrea oref, que significa oscurecerse. Se resalta el color negro de estas aves. Después del diluvio, Noé soltó un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Génesis 8:7. En la antigüedad era frecuente el uso de aves para orientar a los navegantes, y los cuervos tenían buena reputación en ese sentido, ya que siempre se dirigían hacia la tierra, guiando hacia las embarcaciones a buen puerto. En diversas ocasiones se dice que Dios cuida de estas aves. Job 38:41, Salmo 147:9, Lucas 12:24. Aunque sea una especie impura, Deuteronomio 14:14. Sus costumbres carroñeras quedan bien patentes en el libro de Proverbios 30:17, donde se les menciona sacando los ojos a los malos hijos. Se resaltan los hábitos solitarios y la desolación de los lugares donde habitan. Isaías 14:11. Sin embargo, a pesar de su mala reputación, los cuervos fueron usados por Dios para alimentar al profeta Elías. Primera de Reyes 14 del 4 al 6. Pues el Creador puede valerse de las cosas segundas. Los cuervos son un conjunto de especies del orden Paucinoformes pertenecientes a la familia Corvidae, y engloba en el término cuervo a diferentes especies, todas presentes en Tierra Santa. Levítico 11:15, Deuteronomio 14:14. En Israel hay 8 especies que constituyen las aves más abundantes del país. Son carroñeros activos como los buitres, milanos, perros, chacales o hienas. Entonces buscan alimentos en los estercoleros, vagabundean a la espera de alguna oportunidad, que son capaces de atacar a otros animales heridos o débiles y habitar en el desierto o lugares desolados, etc. Cuando no disponen de carroña, pueden entrar en los campos de cultivo y comerse los granos que el agricultor acaba de sembrar. De ahí el nombre que le dieron los griegos de recolector de semillas, espermólogos, que más tarde se convertiría en sinónimo de zarrapastroso. Algunos autores creen que este último calificativo es el que en realidad aplicaron al apóstol Pablo por sus escépticos oyentes griegos del Areópago ateniense, y que, por un error de traducción, se había transcrito como palabrero o sembrador de palabras. En nuestras versiones bíblicas, Hechos 17:18. Pero es imposible demostrarlo. Los cuervos son unas de las aves más inteligentes que existen y son capaces de usar herramientas rudimentarias para lograr su alimento o jugar con la nieve. Suelen emparejarse de por vida y constituyen pequeñas bandacias que se agrupan para buscar alimento y comer casi todo.
Viven de 10 a 15 años. Sus nidos son enormes y los hacen con gruesos palos, lana, hierbas y brezo, que colocan sobre los árboles altos o saledizos de los acantilados. Ponen de 2 a 6 huevos azulados y moteados. Versículos 5 a 7. En el libro Comentario Bíblico Moody de Charles F. Pfeiffer, editorial Portavoz, nos dice que el arroyo de Kerit es uno de varios torrentes que se desembocan en el Jordán, aunque se desconoce su localización exacta. La tradición lo sitúa en Wadi el-Kelf. Esta localidad es un lugar apropiado para ocultarse de la ira de Acab y Jezabel. Dios proveería a Elías de alimento durante la sequía, ya que podría beber agua del arroyo y comer 2 veces al día el alimento que le traían los cuervos. En el libro Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos y otras, nos dice que con la sequía se demostró que el verdadero Dios es el Señor y no Baal, porque Él es quien habla, anuncia, ordena y prescribe. 17 del 1 al 35. La falta de lluvia como su provisión ocurren por voluntad del Señor, no de Baal. La comida que sustentaba a Elías tiene como fuente la orden del Señor dada a la naturaleza, 17 del 4 al 6. Baal brilla por su ausencia. Baal era el dios de la lluvia, la fertilidad y la vida, y por eso era adorado por los judíos de esa época. Dios era quien decidía a quién daría la provisión milagrosa a Elías, como a Elías. Muy bien, vamos a ver ahora el desglose. En una sociedad que adoraba a Baal, el nombre de Elías es providencial, significa Jehová es Dios, Primera de Reyes 18:39. Elías aparece por primera vez en la Biblia como mensajero de Dios a un rey corrupto y malvado, Acab. Su profecía es oscura. Debió darle un mensaje muy fuerte de Dios al rey. Dios iba a enviar juicio en forma de sequía. Conocemos el dicho, no maten al mensajero. Este dicho no tenía sentido para Acab y su esposa, la reina Jezabel. Los que dicen la verdad nunca están a salvo frente a gobernantes narcisistas. Eso es cierto. Dios lo sabía, por lo cual ordenó a Elías que se escondiera cerca del arroyo de Kerit. Ya sabemos que no sabemos dónde estaba. Allí, donde le proveyó alimento a Elías de manera poco común. También estaba el arroyo del que podía beber agua, hasta que no hubo más. Era bastante lógico, dado que Dios había anunciado una sequía. ¿Qué podemos hacer cuando hacemos lo que creemos que Dios nos ha dicho que hagamos y los recursos no alcanzan? Mi amigo Doug era un laico que sintió que Dios lo llamaba a plantar una iglesia en otra ciudad. Algunos matrimonios lo acompañaron, salió con un gran entusiasmo, pero pocos meses después perdió su trabajo en la ciudad donde estaba plantando la iglesia. Al tiempo, a su hija de 8 años le diagnosticaron una rara forma de cáncer. Doug entró en un desierto personal de dudas y desesperación. ¿Había entendido mal lo que Dios le había dicho? ¿Estaría siendo castigado por tener la arrogancia de creer que le había hablado realmente? Finalmente se dio cuenta de que Dios estaba haciendo en su vida mucho más de lo que había imaginado. Tantas veces parecía que Dios estaba demasiado lejos, pero conoce a darme cuenta de que el Señor deseaba que yo confiara más en Él. Si no hubiera pasado por ese desierto en 2017, yo nunca hubiera crecido. A veces los seguidores de Cristo creemos la mentira de que si obedecemos, Dios nos facilitará todas las cosas, pero aprendemos por experiencia que Él suele llevarnos a los lugares más difíciles, donde los arroyos del consuelo, la renovación y la felicidad se secan. La gran pregunta para todos nosotros es, ¿qué haremos cuando el arroyo se seque? Los arroyos revelan nuestro carácter y nuestra confianza en Dios. Cuando el arroyo se seca, podemos responder de diferentes maneras. Primera,
¿Nos resentiremos con Dios por las circunstancias que vivimos o recordaremos su fidelidad? Segunda, ¿entraremos en pánico y buscaremos un plan alternativo que se aparte de los principios de la fe? ¿O permanecemos quietos y esperando? Y tercera, ¿elegiremos creer que la sequía es permanente? ¿O extendemos la mirada más allá para ver que esto es solo un capítulo y no toda la historia? Doc no está viviendo hoy en el arroyo seco de 2017. Su historia va más allá de eso. Él sería el primero en decirte que la pesadilla de ese año solo logró fortalecer su resolución. La historia de su lucha no es algo que él esperaba, es mucho mejor. Habacuc refleja también esta verdad. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manjada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me arreglaré y me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, del 17 al 18. En cada tropiezo, fracaso o caída, Dios nos susurra: confía en mí. Cuando solo queda Dios, hay paz y calma, confianza. Cuando comenzamos a participar en sus sufrimientos, nos damos cuenta de que no estamos solos. Nunca estuvimos solos, aun cuando nuestras provisiones no eran suficientes. Vamos a ver las primeras preguntas. Primera, ¿en qué clase de ambiente te sería más difícil sobrevivir? Bueno, pues en este ambiente, en Estados Unidos, está siendo en estos momentos muy difícil de sobrevivir. Y realmente, tanto mi esposa como yo, pues tenemos que tener la convicción de que Dios nos ha enviado aquí y entonces buscar la manera de hacerlo. Relata alguna ocasión en que viste a Dios proveer de manera inesperada. Pues lo vemos cada mes. La realidad es que a veces, llegado el final de mes, sentimos que algo nos va a faltar, pero milagrosamente Dios nos provee lo necesario. Alabado sea el Señor. Amén. Muy bien, vamos a ver la siguiente, de la 8 al 12. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dijo este mensaje, y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. ¿Dónde es Sarepta? Bueno, vemos en el mapa, aquí, en la parte superior, hay en su momento Sidón y Tiro. Sidón es en esta parte y Tiro es en esta parte. Aquí está Sidón arriba y Tiro aquí. Sarepta está en medio. Eso no era una pequeña villa, no se crean que era una ciudad portuaria gigantesca, ¿no? Básicamente era pequeña. Ahora, ¿esto dónde pertenece? A lo que era Fenicia y que en la actualidad sería Líbano, para que tengan una idea. Los fenicios precisamente tenían a estas ciudades, a Sidón y a Tiro, como sus principales. Bueno, ahí lo mandó en su momento Dios a Elías. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. Le llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan.
Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a la casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Sería nuestra última comida antes de morirme de hambre. No conocemos cómo era Elías, ni mucho menos cómo era en su momento la viuda, pero sí vemos aquí que tenía, como solo le quedaba un poco de aceite y un puñado de harina. Y lo iba a preparar un pan, que era la forma en la que se preparaba en ese tiempo, para comerlo ella y su hijo. Era lo único que tenían. Ahí no había despensa, ya no había nada por la sequía. Imaginen ustedes a esa viuda con un pequeño, literalmente muriéndose ya de hambre. Muy bien. Contexto: aceite y harina. De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado de Alfonso Ropero y otros, editorial CLIE, viene del hebreo shemen, de samán, ser graso, estar gordo. Yo también estoy gordo. Bueno. Y del griego elaun, latín oleum, producto de fruto prensado de olivo, y artículo de gran valor en los tiempos bíblicos, tanto que forma parte de la riqueza del rey Salomón. Primera de Reyes 5:11, Segunda de Crónicas 2:11. Este monarca daba a Hiram cada año un pago. Hiram era el que construyó el templo, en pago de los servicios prestados por sus hombres. 20,000 batos de aceite, entre otros bienes. Cada bato equivalía a más o menos 30 litros. Los profetas Ezequiel y Oseas lo mencionan como artículo de exportación a otras tierras. Ezequiel 22:17, Oseas 12:1. Una de las formas para definir que un lugar tiene riqueza, es decir, una tierra que fluye aceite. Y entre las bendiciones mencionadas con las que Dios iba a enriquecer a su pueblo fiel, se hallaba la de que el aceite sería multiplicado. Deuteronomio 7:13, 8:8. El aceite se extrae del fruto del olivo, prensado en molinos. El proceso implica una piedra vertical con un gran agujero en el que se insertaba un palo. Ese palo descansa sobre las aceitunas que iban a ser exprimidas, extendiéndose más allá del receptáculo que las contiene. Son necesarias piedras que cuelguen como contrapeso en el extremo que más retirado de la piedra. Otra manera era pisar las aceitunas con los pies en el trujar. El pan viene del hebreo lejem, con un significado muy extenso y abarca todo tipo de alimento o comida, en especial las viandas horneadas. Del griego también es artos, pan, o gasa, o torta, pequeña cocida, y con un grueso como el de un pulgar. El pan ha sido el alimento base de los pueblos agrícolas mediterráneos y de los propios y del próximo Oriente. Carecer de pan es igual a carecer de todo. Amós 4:6, Génesis 28:20. En Oriente se estima que 3/4 partes del pueblo se alimenta de pan o de productos manufacturados con harina de trigo o cebada. Esto explica el carácter sagrado que se le atribuye. En algunos lugares se tiene tanta reverencia al pan que nadie se levanta para para saludar a un huésped hasta ver que había recién llegado, si están partiendo el pan juntos, sino que se espera hasta que han terminado. Todo lo referente al pan, en todo su proceso, se hace en el nombre de Dios. Incluso si se cae un trozo al piso, se limpia y se besa. No, yo no lo he hecho. Bueno, versículos del 8 al 12. En el libro de René Padilla nos dice que tanto Elías como la viuda
de Sidón, que es Sarepta, actúan movidos por el poder de la palabra divina. La viuda se presenta como creyente del Dios vivo, 17:12, y al final de la historia reitera su fe en Dios y en su profeta, 17:24. Jezabel, la reina de Israel, es hija de Et-Baal, rey de los sidonios, mientras que la viuda es israelita, cree en el Señor, acepta a su profeta y se beneficia de la acción providencial del Dios verdadero. Jezabel busca acabar con la vida del profeta, intentó borrar del mapa la fe en el Señor y es en consecuencia rechazado por Dios, 21:23. Segunda de Reyes 9:10, 30 al 37. Aquí vemos dos problemas: la falta de alimento del profeta y de la viuda, 17 del 9 al 13, y la solución, 17 del 14 al 16. En el libro de Modi, Sarepta era un pueblecito situado entre Tiro y Sidón, ya lo vimos, en donde una mujer viuda había recibido la orden de cuidar de él. Al llegar vio a una mujer viuda preparando su última comida para ella y su hijo. Su petición de agua, aunque razonable, parece haber sido una prueba de fe. Al disponerse a darle agua al profeta, este le pidió pan, versículo 11. Ella le respondió que no tiene pan cocido. Reconocía al extraño como profeta de Dios, pero decía que era su última comida. Desglose. Hay un hilo que recorre toda la Biblia. El plan de Dios no es un plan de autoayuda, de autosalvación, donde nosotros atamos los cordones de las botas y emprendemos el viaje siguiendo el camino que hemos elegido en soledad. El plan de Dios siempre incluye conexiones. Fuimos creados para vivir en comunidad, no en aislamiento. Por eso yo no apruebo ni los conventos, ni esas monasterios. Monasterios. Los monasterios. La acción lógica de un Dios soberano sería llevar a Elías a las puertas de un millonario que tuviera las cenas llenas de alimentos y manjares. Podríamos imaginar que Dios lo llevaría ante un próspero ganadero con miles de ovejas en sus rebaños, de modo que su amado siervo pudiera recuperarse después de comer durante tanto tiempo solo la comida que le llevaban los cuervos y beber agua del arroyo. Pero a Elías se le ordenó recibir provisiones de la persona menos pensada. Se le indicó que se acercara a una viuda, el último escalón de la escala social, que solo tenía un puñado de harina y un hilo de aceite. A primera vista, esta es una extraña pareja. Ambos tenían necesidades acuciantes. La viuda necesitaba fe y Elías necesitaba harina. Recordemos lo que la viuda le respondió cuando él le pidió alimento. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararme para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Versículo 2. Nuestras vidas están limitadas por los latidos de nuestro corazón y el saldo de nuestra cuenta bancaria. Pero como somos participantes del reino de Dios, hay momentos de gloria. La viuda no escondió lo que pensaba, más bien anticipó la catástrofe. No sé tú, pero mi mente suele imaginar los peores resultados siempre, cuando recibo una llamada telefónica de alguno de mis hijos después de las 10 de la noche. Mi corazón da un vuelco. Antes de decir hola, ya estoy pensando en un divorcio, en un accidente grave. Pero las palabras de Jesús resuenan en mi cabeza. No os afanéis por el día de mañana. Mateo 6:34. Exacto, no hay que afanarse. Elías descubrió que Dios era digno de confianza y nosotros también lo descubriremos. Todos vivimos catástrofes, grandes o pequeñas, pero comprométete a luchar solo contra aquellas que realmente sucedan. Recuerda, la fórmula no era viuda más Dios, era viuda más Elías, más Dios. Dios siempre nos lleva a la comunidad. No era algo, y por eso hay que ir a una iglesia.
no era algo que viniera directamente de Dios, venía de Dios a través de Elías. Ella tuvo que elegir colaborar con ese extraño que se estaba muriendo de hambre. Al mismo tiempo, Elías tuvo que recibir a los escasos recursos de la viuda, que recurrir a los escasos recursos de la viuda. Él también tuvo que mirar más allá de sí mismo y colaborar con otra persona. Es la misma fórmula que nos enseñó Jesús. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, del 18 al 20. Cosas que muchos olvidan. Bueno, vamos a las preguntas, las segundas preguntas. Tres. Relata alguna ocasión en que viste cómo Dios impulsara a alguien a suplir la necesidad de otra persona. Tenemos amigos que en la realidad son nuestros hermanos, pero hemos visto que ellos, cuando tenemos cualquier problema, siempre están solícitos. Y eso demuestra de que la realidad Dios siempre quiere que entre los cristianos nos ayudemos siempre. 4. Menciona algunos obstáculos que no nos permiten confiar en que Dios suplirá lo que nos falta. La falta de fe. Porque a veces nosotros creemos que somos autosuficientes, pero ¿saben qué? Desconfiamos de Dios y creemos hacer todo por nosotros mismos. Pero en la realidad necesitamos cada vez más depender de Dios. Muy bien, vamos a continuar ahora con la Biblia, lo que dice la Biblia. Primera de Reyes 17, del 13 al 16. 13. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Como que Elías no entendió que ya no tenía más queso, pero bueno. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. (15) Ella fue e hizo lo que había dicho Elías. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra de Dios lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Este es un milagro. No hay explicación lógica. Entonces vemos en esta representación a Elías, a la viuda y al hijo que estaba en su momento comiendo tranquilamente, y es algo que tuvieron durante toda la sequía. Muy bien, versículos del 13 al 16. En el libro de Moody, el profeta respondió que no tuviera temor, que hiciera como ella había dicho, y por su obediencia al dar de comer al profeta, la mujer cambió lo incierto por lo cierto, el hambre por la abundancia, la muerte por la vida. El profeta dijo que la harina de la tinaja no escasearía, y estas palabras proféticas de certeza, dadas por el profeta, fueron el criterio de conducta para la mujer. Al cumplir con obediencia implícitamente aceptó el mandato del profeta. Su fe fue reconocida, incluso fue aprobada por el Señor en Lucas 4:26. Y la harina de tinaja no escaseó, versículo 16. Es inútil tratar de asignar una causa natural al suministro de aceite y harina de la mujer.
El ministerio de Elías estuvo marcado por milagros, y en este caso, Dios intervino sobrenaturalmente para preservar la vida de la viuda, de su familia y del profeta. Reflexión del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE. Tomamos las números 19 y 20. La culpa y la ansiedad pueden ser útiles a la institución eclesial, pero traicionan el mensaje liberador del Evangelio al generar dependencia espiritual. Y la segunda, debemos evitar a toda costa la falsa compasión cristiana, que se expresa en el ofrecimiento de una gracia barata. Parte 1. Cuando un habitante del siglo XXI se sumerge en los debates de la época de la Reforma, en medio de notificaciones instantáneas, videos de 15 minutos y ruido de motores y efímeros memes, realmente se siente como si estuviera entrando en otro mundo. El ritmo de vida, los temas y preocupaciones, casi todo el mundo cultural y religioso del siglo XVI resulta para nosotros anacrónico y poco pertinente. La insistencia de los reformadores en polemizar sobre ascetismo, los monasterios o la misa aparece ante nosotros como una anécdota que no logra transmitir la importancia que tenían esos debates para ellos. Uno de los puntos neurálgicos de la vida de Lutero fue la discusión sobre la eficacia de los sacramentos. El tema se extiende como una constante en sus folletos, libros, sermones, catecismos y charlas de sobremesa. Ex opere operatio es una expresión clave para entender la discusión de la época en torno a los sacramentos. Aunque el concepto venía fraguándose en la teología occidental desde hacía más de un milenio, el sentido que tendría ex opere operatio para la teología católica, delineada del todo en el Concilio de Trento, un año después de la muerte de Lutero, la expresión se refiere a la eficacia del sacramento para comunicarle al creyente la gracia de Dios por el hecho mismo de la acción realizada. ¿Qué significa eso? Básicamente que cuando la Iglesia celebraba un sacramento, bautismo, Eucaristía, confesión, etc., la acción misma producía un efecto espiritual, tenía un poder casi mágico. Ni la santidad del sacerdote que la celebraba, ni la fe subjetiva del creyente que lo recibía inclinaba la balanza. Lo fundamental era la eficacia objetiva del sacramento mismo, que daba a los creyentes una gracia automática. En Trento se resolvió, contrario a la teología protestante, que se declararía anatema a quien dijere que los sacramentos de la nueva ley no contienen la gracia que significan. Un rito realizado era igual a una gracia concedida. Los sacramentos administrados de forma mágica por la jerarquía y solamente por ella, de este modo, aquellos que no participaban en ellos están perdidos y quienes participan, a pesar de que sean indignos, reciben el sacramento. La moral de la época dividía a los cristianos en dos grupos: las reglas básicas aplicadas a todos los creyentes y dos, pero los consejos de perfección solo aplicaría a algunos. La disciplina, el celibato y la humildad estaban únicamente prescritos para los monjes. Se creía que las masas no podían cargar con el yugo de Cristo, que les resultaba demasiado pesado. Así que se propusieron dos soluciones. Primera, evitarle al pueblo la carga ética del sufrimiento y arrojarla completa sobre un grupo de profesionales de la fe que podían técnicamente vivir bajo una norma superior. Dos, utilizar los sacramentos, en especial las cenas del Señor, para distribuir eficazmente la gracia divina a un pueblo que en su mayoría era analfabeto. Estaba mal alimentado y era cristiano solo a nivel superficial. En un contexto como ese, ex opere operatio parecía casi un acto de caridad, la forma de traer consuelo a un pueblo oprimido y sumido en la ignorancia
Como nadie podía estar completamente seguro de su fe, era de vital importancia que la eficacia de los sacramentos no dependiese de ella. Pero ese eficiente sistema de salvación colectiva tenía su trampa, que tenía que hacer ese pueblo formado por creyentes de segunda categoría para tener seguridad de salvación. En pocas palabras, no dejar nunca de ir a la iglesia. La misa era el punto central a través del cual los fieles saldaran sus cuentas con Dios. Debían correr desesperadamente a participar en la cena del Señor. Era lo único que les podía traer cierta tranquilidad de que permanecían en estado de gracia. En palabras de Lutero, cita, aun cuando alguien pudiese practicarla, tal clase de arrepentimiento durante 100 años, no obstante, no habría sabido cuándo había llegado a un arrepentimiento completo. Esto significa arrepentirse constantemente y nunca llegar al verdadero arrepentimiento. Fin de la cita. Ni siquiera en la muerte uno no estaba seguro de nada. Los creyentes debían seguir corriendo a los brazos de la iglesia para que no solo por su salvación personal, sino también por la de los familiares y amigos ya muertos. La clientela estaba asegurada. El sistema sacramental era una fábrica de producir demanda, la culpa de los fieles, que se suplía luego de su propia oferta, la gracia administrada. La ansiedad religiosa en la que el pueblo vivía a fines de la Edad Media era prácticamente insoportable. Ese fue el contexto en el que apareció Lutero, el más ansioso de los monjes, el más desesperado por salvación de todos los medievales. La indignación que llevó a Lutero a escribir las 95 tesis nació al oír sobre los ardientes sermones de James Tetzel, un vendedor de indulgencias que le prometía al pueblo una salvación a la carta, mientras vociferaba: ¿por qué estás parado ahí? Corre por la salvación de tu alma. ¿No escuchas la voz de tus lamentables padres que dicen: ten piedad de mí, porque estamos en un castigo severo y de dolor? Y remataba con los versos memorables: en el momento en que la moneda suena en el cofre, el alma se eleva al cielo. Y todavía hay muchos pastores que lo dicen, y sacerdotes. Dios ya tenía un plan. A ver, vamos a ver aquí. Muy bien. Vamos a ver ahora. Muy bien. Desglose. Vamos a continuar ahora con el desglose. Dios ya tenía un plan. Elías iba a requerir cierta fe de parte de la mujer. La fe nos impulsa a confiar en lo que no podemos ver, para que demos, aun cuando no tengamos más. Cuando tenemos esa clase de fe, suceden milagros. C.F. Lewis afirmó, cita, no creo que se pueda establecer cuánto podemos dar. Temo que la única regla, según es dar o compartir algo más de lo que nos sobra. Fin de la cita. La provisión de Dios llega cuando confiamos en Él y creemos que Él es quien dice ser, por su disposición a entregar la harina y el aceite. Podemos suponer que la viuda entró en el ámbito de la fe. Dios bendijo la colaboración entre estos dos extraños y su provisión simplemente continuó. Reflexionando sobre las verdades que encontramos en ese desierto Sarepta. Primero,
Dios tenía un plan, pero podía costarte todo. 2. Nunca te lamentarás de dar algo por la gran historia de Dios. 3. Estamos juntos en esto. Es difícil para cualquier creyente seguir a Dios sin una comunidad. 4. Los desafíos que enfrentamos hoy nos preparan para mayores desafíos en el futuro. Esta historia tiene aún otra dimensión. Dios en su gracia multiplicó la harina y el aceite día tras día por la fe de Elías y de la mujer. Pero la historia está cargada de simbolismo. Aceite, no olvidemos que el aceite tiene un sentido de sanidad. Dios desea sanarnos de nuestras heridas y luchas anteriores. En Él cada día somos recreados, renovados y restaurados. Harina. Pensemos en el pan de la palabra de Dios. Debemos consumir la palabra cada día. También recordemos el pan que Jesús partió en la mesa como representación de su sacrificio. Fue una provisión no solo para el hoy y el mañana, sino para la eternidad. El Hijo único, el Hijo de la viuda, tiene un papel menor en esta parte de la historia. No olvidemos que Él sería resucitado en los versículos que sigan, lo cual obviamente nos recuerda a otro Hijo único, Jesús. Muy bien, vamos a ver las últimas preguntas. La última pregunta, 5. ¿Qué podemos aprender acerca de Dios y de nosotros mismos en tiempos de necesidad? Que necesitamos confiar en Dios, que necesitamos tener fe en Dios, porque nosotros muchas veces no tenemos fe en Dios. No oramos, no le pedimos, creemos que todo lo vamos a resolver nosotros. Pero señores y señoras, jóvenes, jovencitas, solo Dios es el que provee y nos permite que esa provisión sea día a día. Muy bien. ¿Todos? Primera de Reyes 17:24. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Primera de Reyes 17:24. Vamos a hacer para finalizar una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos guíes y que sepas y que sepamos encontrar en ti esa provisión que necesitamos día a día, tanto la material como la espiritual. Que veamos que la palabra no nos ordena a estar como llaneros solitarios, sino que siempre debemos de estar en armonía, en una familia, en una bonita iglesia, pero sobre todo siguiendo y haciendo tu palabra, porque es ahí en donde verdaderamente encontramos lo que es la belleza del Evangelio y la certidumbre de que tú estás con nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Feliz año.